Génesis capítulo 13, dice así la palabra de Dios. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartó el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en contra de Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Amén. Oremos. Padre amado, le alabamos en esta tarde. Gracias, Señor, por esta hermosa porción de su palabra. Ayúdenos, por favor, Padre, a aprender de ella. Ayúdenos a conocer un poco más acerca de Cristo, de cómo Él debe, Señor, reflejarse en nuestras vidas, y aprender también aquí de la historia de Abraham y de Lot y de todo lo que ellos vivieron rumbo, Señor, hacia la tierra prometida, que era lo que le tenía prometido a Abraham. Padre, ayúdenos en esta hora, por medio de su Espíritu, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, nosotros podemos ver acá que Abraham, luego de desconfiar del Señor, ¿cierto? Abraham, a pesar de que había recibido esta gran promesa de parte de Dios, de que haría de él una nación grande, siendo Abraham de edad de 75 años y teniendo a Sarai, su esposa, que era estéril. Sin embargo, el Señor le promete todo esto a Abraham. Pero Abraham, ya vemos que, aunque es el padre de la fe, también tuvo dudas. Queridos hermanos, todos podemos tener dudas. Abraham tuvo duda, y en vez de quedarse en la tierra prometida, en Canaán, ¿qué hizo? Se fue a Egipto. Se fue a Egipto. Y hemos visto que cuando nosotros tenemos dudas, ¿sabe lo que va a pasar en nosotros? Vamos a desconfiar de Dios y vamos a caer incluso en la mentira. Porque Abraham, cuando llegó a Egipto, ¿qué dijo? Esta mujer es mi hermana, en vez de presentarla como su esposa. Y como era una mujer diferente a las mujeres egipcias, recordemos que las mujeres egipcias tienen otras facciones
En Egipto están todos rapados, nadie tiene cabello, usan pelucas por el calor y también por los insectos que hay allá. Por lo tanto, una mujer con las facciones de Sarai le llamó la atención incluso al faraón. Y la encontró tan hermosa que quiso tomarla para sí. Pero Dios, ¿qué hizo? Para defender a Abraham y a Sarai, trajo una gran peste sobre Faraón y su casa. Y aquí nosotros podemos ver que Faraón tuvo un comportamiento incluso más moral, más ético que el mismo Abraham. Y le dijo, no voy a tomar a tu esposa. Tomen todas sus cosas, y además Faraón le dio más posesiones a Abraham y se fue más rico de lo que era antes. Y así comenzamos el capítulo 13, donde vemos que la duda, la falta de fe, la desconfianza, fíjense lo que produce. Hay altercados, hay peleas, e incluso Lot, el sobrino de Abraham, ¿hacia qué tierra se acercó? ¿Hacia dónde puso sus tiendas? Cerca de Sodoma. Avancemos por favor al capítulo 19. Miremos capítulo 19 de Génesis. Y vamos a ver que cuando uno da un pie hacia esos lugares, fíjense que finalmente Lot se introdujo finalmente en estas tierras. Génesis 19:1 dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. ¿Y dónde estaba Lot? Sentado a la puerta. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo. Es decir, cuando uno se empieza a acercar hacia el mal, ¿cuál es la tendencia? Acercarnos más, y acercarnos más y más. De repente Lot ya está en la puerta de Sodoma. ¿Qué significa? Que Lot ya estaba comerciando con gente de Sodoma. Cuenta la historia, una pequeña ilustración, que el fundador de la Universidad Vaughan Jones, él estaba buscando un cochero. Estamos hablando en la época cuando todavía no habían tantos autos, sino que la gente se guiaba por coches impulsados por caballos. Entonces, Vaughan Jones tenía varios candidatos y le pregunta al primero: mire, si nosotros vamos por una parte donde hay un precipicio, ¿qué hace usted con el carruaje? ¿Cuánto se puede acercar usted al precipicio sin caer? Y él le dijo: no, mire, yo soy muy hábil, yo soy capaz de llegar al borde del precipicio y el carro no se va a caer. Muy bien. Después pasó el siguiente y le dijo: yo hago lo siguiente, yo me alejo lo más posible del precipicio, paso lo más lejos, no trato de arriesgarme, no me acerco al precipicio. Adivine a cuál cochero contrató. Al que le dijo que no se acercaba al precipicio. Porque yo podría haber contratado quizá al que se cree más hábil, al que dijo: no, yo paso por el borde y no caigo. No, él eligió al cochero que se alejaba más del precipicio. Y hermanos amados, nosotros vemos acá que algo muy parecido pasa en la vida espiritual. Notemos que hay un descenso en la vida espiritual de ellos, aunque Abraham es el padre de la fe. Nosotros también podemos tener dudas en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestra confianza con el Señor. Abraham estaba en la tierra de Canaán, en la tierra a la cual Dios le había dicho que fueran, pero ¿qué ocurrió? Hubo hambre en la tierra, hubo escasez, y se fueron de inmediato a Egipto. Les contaba la semana pasada que lo mismo le pasó a la familia de Elimelech y Noemí, ¿se acuerdan? En el libro de Ruth. Hubo hambre en la tierra y lo primero que hicieron fue irse. A veces el Señor permite tiempos difíciles, tiempos de escasez, pero ¿qué hay que hacer en ese tiempo? Más que huir, quedarse y confiar en el Señor. Porque al poco tiempo, en el libro de Ruth, dice que nuevamente el Señor trajo pan a la tierra de Belén. Es decir, la familia de Elimelech quizás lo que debió hacer fue quedarse en Belén.
Pero ¿saben qué, queridos hermanos? A pesar de todas las cosas difíciles que podamos vivir e incluso las malas decisiones que tomamos, fíjense que el Señor toma todo eso e igual lo incluye en su plan y lo guía para su gloria. Porque ¿qué ocurrió cuando la familia de Elimelech y Noemí llegaron a Moab? Sus hijos se casaron con mujeres moabitas. Iba en contra de lo que dice la palabra de Dios, porque estaba estrictamente prohibido para los hombres del pueblo de Israel casarse con mujeres paganas, en especial de Moab. Pero Malón y Kelión, ¿qué hicieron? Se casaron con Ruth y con Orfa. ¿Fue desobediencia? Fue desobediencia. Pero ¿saben qué? A pesar de eso, el Señor encaminó las cosas a bien. Porque murió Elimelech, murieron los 2 hijos varones. Orfa no quiso quedarse con Noemí, pero ¿quién sí se quedó con Noemí? Ruth. Y con ella volvió, la cuidó, trabajó para ella, la alimentó. Y finalmente Ruth, una moabita, se casó con Booz y de ahí vino el rey David. ¿Cierto? Ruth fue la tatarabuela del rey David. La Biblia no promueve que desobedezcamos, pero sí lo que dice es que incluso en nuestra desobediencia el Señor va a tener misericordia y nos va a guiar. ¿Pero qué tenemos que hacer? Apartarnos del mal, ¿cierto? Arrepentirnos si hemos desobedecido y volver al Señor. Aquí nosotros podemos ver en plena proceso en la vida espiritual de Abraham junto con Lot, que ellos dejaron la tierra de Canaán y se fueron a Egipto. ¿Cierto que en la Biblia Egipto siempre simboliza la vida espiritual baja, ¿cierto? El mundo, las cosas malas, pero allá fueron y allá tuvieron grandes problemas. Incluso Abraham puso en peligro la vida suya y de su esposa, porque el faraón trató de tomar a Sarai y ponerla en el harem del faraón. Bueno, aquí fíjense lo que sigue ocurriendo en la vida de ellos. Abraham vuelve al Señor, vemos que construye un altar para adorar al Señor, pero es su sobrino Lot quien va a empezar a acercarse a la tierra de Sodoma. Dice capítulo 13, versículo 1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Pero hermanos, ¿de dónde había sacado todo eso? Tenía de antes, pero también ¿quién le dio todas esas posesiones? Versículo 16 del capítulo 12, luego de que llegaron a Egipto y que Faraón tomó a la esposa de Abraham, a Sarai, y la llevó a su casa, dice el versículo 16, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¿Quién enriqueció en parte también a Abraham? ¿Cierto? Riquezas del mundo, ¿cierto? Riquezas habidas, fruto de la mentira. Porque, ¿por qué Faraón le dio todos estos bienes y posesiones a Abraham? Porque él pensaba que Sarai era la hermana de él. Faraón todavía no sabía que era la esposa. Por lo tanto, aquí vemos que Abraham era riquísimo, pero Dios no le había dado toda esa riqueza. Abraham la había conseguido en Egipto mediante la mentira. Versículo 3, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda. Queridos hermanos, la abundancia material no siempre es bendición de Dios. Nosotros a veces pensamos que tener mucho significa bendición de Dios. Si nosotros vamos a toda la enseñanza del Antiguo Testamento, veremos que lo material, las riquezas,
son una promesa de Dios para con su pueblo Israel. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, vamos a ver que Dios nunca le promete cosas materiales a la iglesia. ¿Cuáles son las bendiciones de la iglesia? ¿Lo espiritual o lo material? Cuando llegamos al Nuevo Testamento, las bendiciones de Dios son espirituales. Las cosas materiales son medios que el Señor nos puede dar para que vivamos, para que bendigamos a otros, para que nos sostengamos, pero las bendiciones del Nuevo Testamento siempre son espirituales. ¿Sabe que usted puede estar hoy día con muchas cosas materiales y vivir mal espiritualmente? No juntan siempre. Y podemos estar incluso en escasez material, pero estar grandemente gozosos y bendecidos espiritualmente. Generalmente las familias muy ricas, muy poderosas, no tienen paz, no tienen tranquilidad. En el libro de Eclesiastés dice que muchas veces el rico no puede dormir por sus riquezas. Entonces, lo que parece una bendición, nosotros vemos acá que trajo conflicto a Abraham y a Lot. Dice que los pastores pelearon entre ellos. Imagínense, tenían tanta riqueza, tenían tanto ganado, tenían tantos animales, que la tierra no era lo suficientemente grande para los dos. Porque llevaban sus ganados y chocaban los pastores entre ellos y pelearon. Dice el versículo 7, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿Qué va a hacer Abraham para descomprimir esta situación? Fíjense, nosotros podemos ver aquí la generosidad de Abraham. Versículo 8 dice, entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Queridos hermanos, aquí lo que nosotros podemos ver en Abraham es su generosidad. Porque él podría haber escogido la mejor tierra para él y haberle dicho a Lot, ya tú quédate con eso. Tenía humildad en su corazón. Le dio la oportunidad a Lot, a su sobrino, escoge tú la mejor tierra. Pero recordemos que aquí hay un descenso espiritual en la vida de Lot. Miren lo que pasó. Versículo 10. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Noten que no siempre lo material y lo espiritual van juntos. Aquí nosotros podemos ver que Lot estaba tremendamente, lo voy a decir entre comillas, bendecido materialmente, pero espiritualmente andaba mal. Porque él se empezó a acercar ¿hacia dónde? A Sodoma. De la palabra Sodoma viene el término actual sodomía. Ya sabemos lo que es eso. Vamos a ver más adelante que estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, eran tremendamente malignas. Tan malignas que el Señor las destruyó, haciendo llover sobre estas dos ciudades fuego y azufre, y las consumió. Por la maldad que había allí. Pronto vamos a llegar a esos pasajes. Lamentablemente Lot se siente atraído por esa ciudad. Por lo tanto, hermanos amados, podemos estar con muchas cosas materiales, pero cuidado, lo material te puede desviar de Dios. Te puede desviar de Dios. ¿Cómo eran los hombres y esta ciudad de Sodoma? El versículo 13 lo dice. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Fíjense lo que hace el narrador aquí, Moisés. Le pone mucho énfasis. Podría haber dicho simplemente, los hombres de Sodoma eran malos. Nada más.
pero le agrega mucho. Eran y pecadores contra Jehová, y en gran manera. Y en gran manera. Fíjense cómo Lot, lamentablemente, se está desviando cada vez más, y Abraham se va a ver arrastrado por su sobrino, por todo esto. Versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Noten lo que Jehová le está tratando de recordar a Abraham, lo que él le prometió en el capítulo 12, versículos 1 al 3. Que un día de la descendencia de Abraham va a venir ¿quién? Al mundo, el Mesías, el Señor Jesucristo. Y que el territorio que va a tener este pueblo, el pueblo de Israel, va a ser desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Todo ese es el territorio de Israel. ¿Alguna vez Israel ha habitado ese territorio? Nunca, hasta el día de hoy. Hoy día Israel está ahí, pero está ocupando una pequeña fracción de eso. Todavía están, vamos a decirlo así, los cananeos y los fereceos habitando esa tierra. Porque parte lo está ocupando Egipto hoy día, la Franja de Gaza, Jordania, Siria, arriba. El territorio de Israel hoy día es muy pequeño, es del porte de Antofagasta nada más. Pero un día Israel va a ser de ese tamaño, desde el Nilo hasta el Éufrates. Esa es la promesa original que Dios le dio a Abraham. No se ha cumplido hasta el día de hoy. Por lo tanto, por eso que nosotros creemos que el reino mesiánico va a venir muy pronto, pero todavía en el futuro. Queda todavía que la iglesia sea llevada de este mundo y el Señor va a traer después, en su segunda venida, ese reino, e Israel va a llegar a ser la cabeza de las naciones. Amén. Dice el versículo 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. La resurrección es un tema que a lo mejor no se ha desarrollado mucho en el Antiguo Testamento, pero tenemos varias cosas allí. Recordemos que cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, la Biblia no nos dice mucho, pero leímos que en la epístola a los Hebreos, que Abraham creía que si aún Isaac moría, ¿qué iba a hacer Dios con Isaac? Lo iba a resucitar. Iba a resucitar a Isaac. También en Job encontramos pasajes que hablan de la resurrección. Cuando Job dice, yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantaré y con mis ojos he de ver a mi Salvador. Se habla un poquito también de la resurrección. En Ezequiel se nos habla de la profecía del valle de los huesos secos, que un día todos estos huesos se van a levantar. Toda esta resurrección va a ocurrir ¿cuándo? Para este momento, para el reino mesiánico. Cuando Israel ocupe todo este territorio y este reino se lleve a cabo. Imagínense, si para nosotros es algo sorprendente de creer ahora, imagínense para Abraham en ese momento. Tuvo dudas, tuvo luchas, pero Abraham lo creyó. Y el Señor, ¿qué hace para renovar su fe? Recordarle la promesa que le hizo. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros en el día de hoy para renovar nuestra fe? Salir adelante de nuestras dudas, de nuestra desconfianza, de nuestras crisis de fe. Cuando nosotros miramos para Sodoma, ¿cierto? En vez de mirar al cielo, recordemos la promesa que tenemos del Señor. Nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Nuestra meta no es tener muchas cosas aquí, sino que hacer tesoros ¿dónde? En el cielo. Finalmente dice versículos 17 y 18, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Esto de recorrer un territorio era algo típico en la antigüedad. Cuando un rey, por ejemplo, determinaba su territorio,
Normalmente una vez al año se hacía una festividad y el rey recorría todos los contornos de su territorio. Nosotros lo sabemos por la historia porque los faraones egipcios una vez al año tenían una fiesta donde recorrían todo el contorno con una especie de caravana como para mostrar que ese era su territorio. Aquí nosotros vemos que Dios le dice a Abraham, recorre todo tu territorio, eso es tuyo, yo te lo he dado. El Señor, se fijan cómo trata de refrescar la fe de Abraham, le dice, recuerda la promesa que te hice. Y en el día de hoy nosotros tenemos que hacer lo mismo. Somos hijos de Dios, no por obras que nosotros hayamos hecho, somos salvos solamente por la gracia de Dios. Y tenemos una morada celestial esperándonos. Y nosotros tenemos que recordar eso. Y todos nuestros seres amados que han partido antes que nosotros, allá los vamos a ver. Por lo tanto, queridos hermanos, esa misma fe que tenía Abraham, que el Señor se la refrescó en ese momento recordándole sus promesas, lo mismo para nosotros en el día de hoy. ¿Qué hizo Abraham? Ahí en el versículo 18 al final, edificó un altar a Jehová. Yo sé que nosotros estamos tratando de tenerlo una vez por lo menos por semana, ¿cierto? Pero ¿saben qué? Todos los días podemos tener ese altar. Nosotros no tenemos que pensar que solamente hay un lugar para orar. En cualquier lugar podemos orar. En la micro, caminando por la calle, haciendo una fila en un lugar, en nuestro hogar. Cualquier lugar puede ser un altar donde buscamos al Señor. Así que han habido dudas, ha habido desconfianza quizás. Renovemos, refresquemos esa fe recordando la promesa del Señor. Somos sus hijos y Él nos espera en la ciudad celestial. Estamos de paso nomás en este mundo, somos peregrinos. Así que no nos aferremos a esto. Todo esto va a quedar acá cuando el Señor vuelva y nos lleve a su presencia. No nos afanemos tanto por las cosas materiales que tenemos. Van y vienen, lo importante es nuestra relación espiritual con nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Padre amado, le alabamos en esta mañana y le pedimos, Señor, que renueve nuestra fe en esta mañana, nuestra confianza. Ayúdenos a ver las cosas materiales simplemente como medios que son. Son solamente medios, cosas que usted nos da para que nosotros, Señor, podamos vivir. Son cosas que nosotros tenemos, Señor, para subsistir. Pero ayúdenos, Señor, a no amar esas cosas, sino amarle a usted, amar su iglesia, amar las cosas espirituales y nuestra relación con usted. Ayúdenos, Señor, a recobrar esa fe y a recordar sus promesas, de que usted siempre está con nosotros, guiándonos, sosteniéndonos, apoyándonos. Ayúdenos, Padre amado, a vivir para su gloria en esta semana. Lo pedimos, Padre, todo en el nombre de Jesús. Amén.